usted. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco su presencia en esta ceremonia, en estos diálogos. Permiten dialogar, permiten compartir, permiten reconocernos como posibilidades de una sola fuente, fuente divina. Bien, si alguien tiene a tomar la palabra, adelante. Sí, María Guadalupe. Gracias, muy honorable. Buenos días a todos. Maestro, en el sendero que cada uno de nosotros llevamos o que yo llevo, si por alguna circunstancia me voy en retroceso, ¿quiere decir que realmente nunca tuve supuestamente esa expansión de la conciencia? Vamos a suponer que mis hechos hablaban bien, pero por X circunstancias me retraigo y logro mal. ¿No tuve, pues, el estado de conciencia? A ver, no seamos tan absolutistas. Ok, Hay gracias. veces que quedó algo pendiente, que quedó hueco, que no quedó claro. Entonces, miro hacia atrás y mejor me refugio, mi ego me manda al pasado. Me hace presuponer que ya tengo algo garantizado, lo cual es falso. Me hace pensar que ya no lo necesito, lo cual es falso. O sea, hay muchos autodiálogos que muchas veces son falsos, no todos son claros. Tuve el estado de conciencia, es tener, es un tiempo-espacio. Y ahora otra parte de mí me solicita otra cosa. O sea, quiero decir que la decisión y la vivencia que tenía no era de plenitud, sino había unas zonas que no tocó, unas zonas huecas, unas inseguridades que no fueron resueltas por algunas razones. El otro tema es cuando yo doy la palabra a mí mismo de que estoy convencido de que eso es lo que quiero, lo que busco, lo que necesito, y después la rompo conmigo y con los demás, es otra cosa. Hay gente que anda curioseando, probando, no acaba de entender y no sabe por qué los otros lo entienden así, pero ahí anda ahí en la bola. Se agrega al grupito, pero no de fondo, no hay palabra, no hay compromiso de fondo. ¿Te gusta? Agradable, interesante, pero aquel que busca la autotransformación es otra cosa. Aquel que busca la autotransformación y liberación de potencial tiene un compromiso, pase lo que pase. Y lo que pase sabe que tendrá que pasar, pero siempre vendrán oportunidades de esa transformación, transmutación del plomo en oro. Poco a poco, pero lo habrá. Entonces, hay muchas cuestiones de lo que usted dice que depende en qué categoría o en qué expresión podamos reconocer en la vida, más que tenerla en la cabeza, es reconocer en la vida.
Hay personas que hoy te dicen sí, mañana no. A veces te asombra, claro. Yo no creí que esa persona estaba jugando, yo creí que esa persona estaba comprometida, pero pasa, ¿eh? Y díganmelo a mí, ¿cuánta gente he visto que dio su palabra y hasta lo exaltó y luego abandonó su propia palabra, abandonó su propio camino por la comodidad, por el gusto, por el placer, por la enfermedad, que al final nosotros la provocamos, no es que alguien la está provocando. La mayoría de las enfermedades son de tipo endógeno, o sea que nacen de la temática que vive la persona dentro, su cuerpo, sus órganos, su psicología, sus emociones, etcétera. Entonces, yo no podría encasillar así como a usted le gusta en dos categorías y punto. No, hay muchas variantes dentro de la expresión de la condición humana, pero hay que decirlo, estado de conciencia es como el estado del clima en un momento y en un lugar determinado. Y el clima puede cambiar y el aire puede cambiar inmediatamente. Pero cuando todas las áreas de mí quedan plenas y satisfechas, hay un diálogo profundo con un presentimiento profundo. No hay tantos cambios. El rumbo es el mismo. Que a veces la corriente te lleva a la derecha, te lleva para la izquierda, está bien, pero sabes cuál es tu rumbo. Por lo menos lo veo así, así he tratado de ser esta persona que ven aquí enfrente, un discípulo de esa línea. Desde que tomé la decisión, tomé la decisión. No necesito estar cambiando. El rumbo es el mismo. A veces las circunstancias varían un poquito, pero no he soltado el ceremonial del antenaje y luego la ceremonia prácticamente ningún día. La práctica de mi yoga es de otro tipo. A veces sí la hago física, pero a veces sí trato de transformarme, pero no solo físicamente, sino también psicológicamente. Ustedes ven que mis diálogos son muy psicológicos, pero no del lenguaje de las materias oficiales, aunque lo conozco, la mayoría, pero me interesa saber qué pasa en el alma, su continuidad, su orientación o desorientación, y es de lo que conversamos, pero al final cada quien tiene que ajustar su camino, ajustar su rumbo, ajustar sus intereses a los intereses de un gran proyecto del alma, esta y las siguientes encarnaciones, o nada más al ratito y ya, no más al ratito y ya, con eso tengo, y al ratito otra cosa, y al ratito otra cosa, y andamos de curiosos. En la línea de maestro-discípulo, el discípulo no, ya que da su palabra, no la puede retirar, no la debe retirar, perdón. Puede, sí, y hacer hasta lo contrario, atacar a quien fue su maestro. Y mire la historia de Judas. ¿Mm? Entonces, mire la historia de Ferris con el maestro Estrada. ¿Y para qué les cuento otras anécdotas un poco tristes, pero son naturales y suceden, hasta en las mejores familias? Muy bien, adelante Leticia Carmona Aguirre. Muchísimas gracias, muy honorable. Ujú. Buen día, querido maestro. Buenos días, queridos hermanos. Maestro, tengo muchas dudas, pero en esta mañana me surgen dos, pero le voy a expresar una. ¿Me puede compartir la importancia del Tao? Bueno, el Tao está dicho en chino, pero en realidad inclusive no se dice Tao en chino, se dice Dao. ¿Eh?
Entonces hay que preguntarle a los chinitos. Pero eso mismo que es el camino de la vida, la voluntad que se expresa incondicionalmente en la eternidad sin agotarse, ese es el Tao. El Tao que puede ser expresado en palabras no es el verdadero Tao. El Tao que puede ser definido no es el verdadero Tao o Dao. Se nos mezcla un poco la idea de la llave de la vida que planteaban los egipcios en el Arcano 22, que es el camino hacia la luz. Y Teos, Tao, Dao, pero habla como una poco el Aum, ¿sí? Se recrea y no se agota en sí misma. El exponente más claro del Dao, de la filosofía o de las prácticas, pues es Lao Tse. Y hubo varios después en el mundo del taoísmo o daoísmo. Pero en otros lugares encontramos el camino de la vida expresado con el mismo sentido. Por ejemplo, sin que sea China, es una cultura muy diferente a la hindú, ¿no? Están separados por una cordillera muy complicada y muy alta, todos los Himalayas. En la India hablan de sendero de transformación, de luz. Ah, pues qué bien. También el Tao habla del encuentro con la luz. El sabio busca la luz, el ignorante cree haberla encontrado. Se vuelve a hablar del tema. No es que no sea definible, pero cualquier definición es corta. Y, por ejemplo, en el Bhagavad Gita muy claramente se dice, todos los nombres son fragmentos de mi nombre. Todas las formas no son más que fragmentos de mi forma. Cuando se comprende esto a fondo y se ve y se reconoce, y hay algo más que lo definible, y hay algo más, entonces estamos hablando del Dao de Lao Tse. Pero sorprendentemente en el alfabeto hebraico la letra 22 es el Tao, en el hebraísmo, en la Kabbalah, Tao, ahí sí es Tao, con T. Entonces, pero más o menos hay una vinculación. Acordémonos que hubo una gran cultura que intercambió muchas cosas, no solo comercio, sino también conceptos, filosofía, lenguaje, ciencias, artes, y fue la cultura indoeuropea, desde la India hasta España, por decirlo así, todo rodeando todo el Mediterráneo. Fueron culturas que se vincularon y luego unas se dominaron a otras o por la línea político-militar o por la línea cultural o por la línea religiosa, etcétera, etcétera. Mitra, por ejemplo, la influencia de la concepción de Mitra, que es la luz encarnada en la materia, es muy interesante. El planteamiento del aura Mazda, gran resplandor de una fuente inagotable de Zoroastro, Zaratustra, etcétera, etcétera. Entonces, el Tao, a mí he platicado con chinos y me han dicho, no, es que el verdadero es no Tao como T, sino D, es una T de D, D Tao, Tao. ¿Mm? Pero cuando uno lee lo contradictorio y lo cierto que es Lao Tse, el anciano Lao Tse, que fue el bibliotecario de la biblioteca del emperador y que tuvo acceso a mucha documentación,
Y nosotros tenemos acceso ahorita a la documentación, pero pues no, ahí la dejamos en paz. Confiamos nada más en lo que nosotros podamos observar, pero hay gente que ha habido observado a través de miles y miles de ojos, de cuerpos, de todo, y reconocido fenómenos permanentemente recreativos, la ciencia, permanentemente significativos, la religión. Pero ahí vamos. Pero, ¿qué tanta necesidad tengo? ¿Qué tanto me comprometo? Y no rompo mi palabra. En las tradiciones iniciáticas, romper la palabra era ser expulsado de ese grupo. No tienes palabra, no tienes nada que aportar. Solo dudas de lo que ya supuestamente tenía cierto. Y adelante, tú resuelve tus dudas, pero aquí no. Aquí vienes a confiar en la tradición de lo que te recibe. Lo puedes resignificar, pero no poner en confrontación. No se permite la confrontación en las líneas de sabiduría de las tradiciones iniciáticas. La complementación, está bien, pero que funcione. Pregúntense siempre, ¿y eso qué, para qué va a funcionar? ¿Qué va a hacer? ¿Daño o beneficio? ¿Salud o enfermedad? ¿O confusión y deterioro de el conjunto? ¿Qué va a provocar? ¿Qué provoca? Lo justo, lo que tiene que provocar, pero yo puedo escoger y escojo. Ser un colaborador de la luz, pero no, como le decía el venerable Satar José Macheli, la sublime evasión. Hay gente que dice, ay, yo estoy con Dios y me abraza y me cuida. Esa es una sublime evasión. Dios es un conjunto de leyes, no me venga con sentimientos. Ya me lo bajo de nivel. Pero si lo quiere hacer, hágalo, a ver a dónde le lleva, a ver si le funciona. Hoy, mañana y siempre. Porque las leyes no han cambiado. Bien, ustedes tienen la palabra, adelante. Gracias. Que se cure de la gripita. No me diga que fue por el abrazo que le di. Oh, maestro, es que me han dado mojando, por eso ando afónica. Ah, bueno, pues no se ponga tanto tiempo en remojo. También póngase en seco. Y con el frío de Toluca de estar sabroso. Bien, adelante, ¿alguien más? Adelante, María Guadalupe Sánchez Espinosa. Le agradezco mucho, muy honorable. Maestro, a veces, a veces cuando estoy en oración, algunas veces siento que puedo como tener ese reconocimiento así momentáneo de mi origen, pero yo sigo orando. Si no logro ese reconocimiento, esa identificación, entonces realmente la oración en qué se convierte, si no es desde ahí. Cuando lo que piensa, lo siente y lo vive, estamos hablando de algo diferente. Usted me está hablando de un poco especulación mental o sensaciones espirituales, pero hay que ir más al fondo. No es más que una sensación, es una afirmación completa. Decía el venerable Satarhat, yoga es la experiencia profunda de sí mismo. Entonces ya no hay tú y yo, hay un yo que se afirma en todo. Es una afirmación, pero no una imagen, ¿no? Por ejemplo, en nuestra línea, en la línea solar, que nos enseñó el hermano mayor y colegios del norte, tratamos de no plantear el camino como
de éxtasis o de abrazos místicos, fuegos que nos consumen, llenos de pasión y fervor, que hay gente que lo plantea así, ¿eh? Está bien, pero nosotros no lo planteamos así, es la serenidad profunda, el silencio, la identidad uno en todo, id, igual, identidad, el espejo y el quien lo proyecta es el mismo, pero uno es el espejo y otro es el real, la fuente emisora. Todas las líneas de sensaciones y arrobamientos. Recuerden que el venerable lo plantea como la sublime evasión. No es nuestra línea, esa es la línea lunar. La línea de los fenómenos, la línea de las configuraciones de nos asombra un fenómeno, pero se nos olvida que el fenómeno pasará. Queda la esencia, queda la experiencia, pero no el fenómeno. Y hay gente que se queda anclada en fenómenos muy negativos en su vida y otros a los muy positivos y no quiere abrirse a descubrir esa dinámica del Dao, del Tao, que no se puede definir y que siempre es diferente y a la misma vez siempre es el mismo. Adelante, Enar, perdón, desde el País Vasco. Muchísimas gracias, Miriam. Buenos días, maestra. Voy a apagar esto. Se oye eco en su, debe tener dos. Sí, sí, lo voy a apagar. Eco, eco, eco. Perdón. Perdón, ¿cuántos perdones ya nos dio? ¡Qué barbaridad! Unos 10 perdones. Sí. No es lo mismo Es la que fuente como a que veces se el me efecto. a veces se me apaga el ordenador, Adelante, adelante. suelo tener al lado encendido el móvil, el celular, por si acaso. Ya lo he apagado. Yo quería preguntarle hoy, al hilo de lo que está diciendo, señalando la diferencia entre lo que es la línea lunar y solar. Las dos son líneas que con distintos métodos, varias preguntas enlazadas, pero de lo mismo. Las dos son líneas que conducen al mismo lugar, eso por un lado. Y No, por otro lado, el que no. se aconseje en nuestra línea las prácticas de yoga con ojos abiertos, no con ojos cerrados, tiene que ver con esta diferencia entre lo solar y lo lunar. Sí, mire, lo lunar conecta la forma, es el reflejo del sol. ¿Mm? Digo, no es lo mismo el sol que su reflejo, sí. Pues entonces no. La forma es un fenómeno de este mundo o del mundo astral, especialmente. Ese mundo astral hace cuántas cosas no hace. Entonces, no, en la línea solar y se identifica con la fuente, el espíritu. Dice, y su manifestación en todos los planos, no en una forma, en un contenido, en un contenedor que toma su nombre y su forma y se cree que se está abarcando todo, ¿no? El solar tiene que aprender a reconocer esa luz en todo y no solo en una forma. O sea, en lo lunar se particulariza y en lo solar se universaliza. Son expresiones de la búsqueda, sí, pero una encuentra algo que va a morir, una doctrina, se va a agotar, y otro encuentra algo vivo, el espíritu. No es lo mismo la letra que el espíritu. Por eso digo que no es el mismo tema.
Aunque se habla posiblemente en cosas similares, de sus formas de conexión, uno es más emocional, místico o de revelaciones, de éxtasis, de formas, y otro es más sereno, profundo, porque no se emociona, porque sabe que morirá, pero siempre habrá eternidad. Esa es la eternidad. No hay nada que se pierda, todo se transforma. Pero la línea luna tiende más a los apegos, al control, y el solar deja libre al ser, más orientado a la libertad y el otro más al amor. Y el amor es una conjunción de ligas, ¿o no? ¿Sí? Bien, ¿alguien más y terminamos? Muchas gracias. No es que uno sea más que otro. De hecho, el lunar puede decir que esto es más que esto. En lo solar simplemente se reconoce en la vibración o el alcance a la cual ha llegado, pero eso no quita que pueda bajar y que pueda subir. No se apega a la forma, sigue siendo el mismo. Hay muchas personas en este mundo espiritual que habla de que la Virgen le habla y que Dios le habla y que Dios lo guía su inteligencia, dice el solar. No es persona. Usted sabe que en la religión se personifica mucho a Dios y que hasta hay diálogos y pláticas y, ¿sí? Y hasta abrazos y no sé cuántas cosas, ¿no? En la línea solar, la línea enseñada por los grandes maestros, no hay ese apego, y menos una posible descripción. Decíamos que el Tao no puede ser descrito. Krishna, que no puede ser descrito. Sujetado. El tener es más de la línea lunar. El ser es más de la línea solar, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo y experimentarlo. Por eso el maestro no sabe la respuesta, pero en su momento la sabrá solarmente. Y lunarmente ya la tiene en un libro, la tiene amarrada, la tiene la respuesta. Y un iniciado solar no tiene la respuesta, pero la encuentra, la reconoce. En presente, no viene del pasado, no viene de una casa editorial. Con todo el respeto y el aprecio a aquellos que así lo ven. Bien, que pasen un bonito día, es un día especial, diferente. Adelante, hermanos, amigos, discípulos, o como ustedes mismos se vean ante la vida. Pero eso sí, sean leales a sí mismos. Pax. Gracias, Gracias, maestro. Buenos días. Todos. Hagan. todos. Muchas gracias, maestro. Saludos a todos.